un fugaz instante. Solo encontró la calma tras la batalla. Pero solo era el ojo del huracán. El adversario que tanto les costó derrotar era solo una carcasa para el verdadero terror y energía de los adentros de la máquina. El cráneo que daba vida a la mente de Ghidorah fue reanimado por la energía que alimentaba el ente. Ghidorah estaba regenerando sus tejidos, usando a la máquina como exoesqueleto. La regeneración no era perfecta, pero era lo suficientemente poderosa para dar fin a su venganza, sentenciada por un atronador rugido que Godzilla reconoció y respondió con furia marcial. Ambos monstruos retomaron su tregua y se lanzaron contra la abominación. Pero la bestia de hierro ya los esperaba, y súbitamente se plantó en el suelo con sus puños cargados de energía, generando una poderosa onda de choque que se extendió por toda el área, quebrantando la tierra. Godzilla estaba por lanzar su aliento atómico cuando recibió la energía de lleno. Kong apenas pudo evadirla de un salto, y alzó su hacha cargada contra su enemigo. Pero la abominable criatura ya sabía el patrón de ataque del simio, y esquivó el ataque del primate con la superior velocidad de sus propulsores, y remató al mono con un certero golpe en la nuca. Kong cayó noqueado mientras la abominación de hierro se acercaba paso a paso hacia su rival. La monstruosidad tomó a su patético trofeo del cráneo y a manera de burla lo usó para golpear con fuerza a Godzilla. Sin darles tiempo para reincorporarse, la abominación tomó del cuello a su viejo rival, arrastrándolo junto con el simio, el cual sentía cómo su cráneo se partía contra los edificios. Kong cayó inconsciente, dejando a los dos antiguos rivales en su contienda. Lo que una vez fue Mechagodzilla, pero tampoco era Ghidorah, empezó a reptar en cuatro patas como una bestia de caza, listo para depredar a Godzilla. La aberración alzó su cola como un escorpión y azotó a Godzilla sin piedad. Una vez en el suelo, el titán fue tomado por el cuello por la abominación. Entonces el pecho de la horrible máquina se abrió, dejando ver el núcleo de poder que conjuró un poderoso rayo que arrastró a Godzilla entre los edificios. El gran rayo fue tan potente que el pecho de Gojira ardía en llamas que se alzaban hacia el cielo. A pesar del intenso dolor, Godzilla tomó un instante de análisis, mientras veía a su rival acercarse a toda velocidad. Esperó su momento. La abominación arremetió contra Godzilla con un gran golpe cargado, pero el rey ya conocía sus movimientos e interceptó su ataque atrapando con sus garras su brazo. Y sin darle tiempo para volver a liberarse, Godzilla arrancó de un mordisco su hombrera, dejándolo sin parte de su argumento. Y súbitamente lanzó su aliento atómico contra el rostro de la máquina viviente. La abominación quedó cegada por el fuego que incendiaba su cuerpo. Y con la carne sobre la palestra, Godzilla no dio cuartel y embistió a su enemigo con furia. Nuevamente Godzilla lo tomó del brazo y lo levantó sobre el hombro. Entonces, en un poderoso movimiento, Godzilla lanzó a la abominación en llamas y la estrelló con rabia contra el suelo. La tierra se estremeció. Ungido con dominio, Godzilla cargó su aliento atómico para dar fin al monstruo de hierro, pero fue embestido por un destello carmesí que lo hizo retroceder. De entre las llamas, la bestia de hierro se erigió nuevamente, envuelta en una palpitante masa de carne y huesos. Antes de contemplar el horror que tenía al frente, Godzilla fue golpeado nuevamente por el hiperrayo de protones que la bestia vomitó de su horrible torso. La máquina estaba quedando atrás, casi por completo, dando paso a una versión deforme y semi-humanoide de Ghidorah, fundida entre la máquina. La cosa rugió hacia el monstruo que odiaba, y Godzilla reconoció el horrible rostro de su rival, y arremetió con furia lanzando su aliento atómico contra su antiguo enemigo, que se negaba a morir. La bestia enfureció y con su hocico tomó a Godzilla de la mandíbula, torciendo su cabeza hacia arriba y hacia abajo. Sin tiempo para reaccionar, Godzilla fue azotado por el monstruoso brazo de la bestia, y este se apoderó de Godzilla y lo embistió con sus rayos gravitatorios que brillaban carmesí. El rey de los monstruos estaba perdiendo sus fuerzas nuevamente. Pero antes de que la abominación de hierro continuara, un grito proveniente de la pirámide de donde la máquina emergió retumbó en sus sentidos.
Era el segundo cráneo de Ghidorah que reformaba sus tejidos y empezaba a regenerarse. Acudiendo al llamado, la bestia aterrizó sobre la base. Tomó el cráneo y comenzó a hacerlo parte de su ser nuevamente. Las alas deformes brotaron del hierro y 3 largos cuellos crecieron. La aterradora forma de Ghidorah se imponía sobre la máquina. El deforme dragón se levantó en vuelo y empezó a llover relámpagos rojos sobre Godzilla. La bestia alada cayó como un ave de presa sobre su rival, aplastándolo y pisoteándolo con su cuerpo. Kong llegó por sorpresa y atacó con su hacha, pero la carne del dragón devoró el arma junto con el brazo del primate, mientras la abominación se burlaba. Godzilla aprovechó el momento de distracción, surgió del suelo nuevamente, embistió con todas sus fuerzas al monstruo empujándolo hacia el cráter que había hecho hacia la tierra hueca. Los 3 monstruos cayeron por el pozo que parecía no tener fondo, pero mientras caían, Godzilla cargó nuevamente el hacha de Kong. Luego dirigió su aliento atómico hacia el deforme Ghidorah y una gran explosión envolvió el cráter. Las 3 criaturas salieron disparadas hacia la tierra hueca. La explosión lanzó a Kong lejos. Cuando este se reincorporó, vio el lugar infestado de las criaturas que ahí moraban. Los antiguos rivales continuaron su duelo, mientras las hambrientas criaturas de la tierra hueca se abalanzaron sobre Kong. Kong, sobrecogido por su instinto de lucha, alzó sus fuerzas contra las criaturas que intentaban apoderarse de su carne. Su furia seguía siendo visceral. Sin embargo, la sangre de las bestias masacradas estaba atrayendo una fuerza depredadora que no tardaría en superarlo. Kong no había tenido tiempo de reaccionar cuando de la tierra emergieron poderosas enredaderas que aprisionaron sus brazos. Esas cosas estaban vivas y le estaban rompiendo los brazos. El simio estaba siendo superado. Las criaturas que los echaban empezaron a rapiñar los cadáveres que Kong dejaba a su paso. Y a su vez, los carroñeros estaban siendo devorados por más monstruos que la carnicería estaba trayendo. La propia naturaleza infernal de la tierra hueca era lo único que impedía que las criaturas lo atacaran en ese estado vulnerable. Sin embargo, una bestia, el alfa de esa zona, había posado sus ojos específicamente en Kong. Y esta despiadadamente cayó sobre las carnes de su presa. Kong estaba siendo depredado de formas que jamás hubiera imaginado. La viciosa criatura degustaba la sangre del ser que en la superficie era llamado Rey, cuya carne estaba siendo desgarrada por las mandíbulas de su torturadora. Era tanto el dolor que Kong no se había percatado que más bestias de la tierra hueca se habían conglomerado para el banquete. El veneno de las horribles plantas había drenado su fuerza, y el veneno que la avispa le había inyectado terminó por doblegarlo. Era el fin. Pero entonces, una masa verde se vislumbró en la oscuridad de ese callejón primigenio. De primera instancia, parecía un retoño. Todos los viles engendros reconocieron la amenaza que florecía frente a ellos. El origen de las monstruosas enredaderas que apresaban a Kong era colosal, una planta carnívora provista de un horrible hocico alargado, armado con filosos dientes irregulares. La comunión de monstruos empezó a retroceder, pero la nueva bestia abrió sus fauces plagadas de dientes, dejando ver lo que parecía ser una grotesca flor en forma de alcatraz que emanaba un aterrador resplandor que inundó el cañón, ahuyentando a las criaturas que dejaron su banquete viviente atrás. Kong rugió desafiante mientras la horrible alcatraz se aproximaba. La criatura no era lo mejor que podía conseguir, pero se rindió. La grotesca flor se introdujo en el hocico de Kong, envolviendo al primate con sus pétalos luminosos. La bestia sentía cómo la criatura se deslizaba por su garganta y se abría paso hacia su esófago. La horrible planta cerró sus fauces con Kong en su interior, ya sin fuerzas para luchar. Solo sentía a la criatura hurgando en sus entrañas, mientras todo se oscurecía. Súbitamente, Kong fue sacado de su limbo
Despertó sintiendo cómo la criatura salía bruscamente de su cuerpo. No supo por qué, pero la criatura repentinamente estaba muerta. Kong solo se retiró tambaleante y con náuseas. No supo ni de dónde ni cuándo, cuando una horrible araña que simulaba ser un tigre cerró sus fauces sobre su cara. La tierra hueca era un infierno más brutal que la isla donde creció. Cuando las mandíbulas de la araña trituraban su cráneo, dos saurios aparecieron de la nada y partieron a la criatura a la mitad. Kong solo miró furioso al monstruo parecido a un tiranosaurio, que volteaba para darle caza. Mientras más criaturas se aglomeraban nuevamente guiados por la sangre, Kong estaba siendo cazado, y Godzilla estaba perdiendo su batalla contra la bestia que lo arrastraba por el suelo a toda velocidad con su horrible brazo. La cosa que parecía Ghidorah estaba por rematar a su maldito rival, y relámpagos rojos emergieron de sus fauces. Pero Godzilla interceptó su ataque con su aliento atómico, y su propio poder les estalló en la cara, y una gran explosión sacudió la tierra hueca. Kong aprovechó la distracción mientras todas las criaturas eran sacudidas por la onda expansiva. El mono tomó su arma y retomó su rumbo con las fuerzas que le quedaban mientras las fieras le seguían dando caza. Pero ese era su plan. La bestia de hierro y carne que parecía Ghidorah se aproximaba a paso lento, saboreando la victoria, cuando Godzilla furioso sentía sus fuerzas mermadas. Una sensación familiar lo llamó. Eran los restos resplandecientes de su ancestro. Sin embargo, Ghidorah tenía otros planes para él. Pero de pronto, el monstruo fue golpeado por una marea de bestias. El deforme Ghidorah volteó la mirada y allí estaba Kong. Había planeado esto. Guiar a sus perseguidoras a una presa mayor. El gran simio estaba listo para atacar, pero su plan lo sobrepasó, y detrás suyo unas crueles mandíbulas lo apresaron. Era el horrible dinosaurio que se aferró a depredarlo y doblegarlo. Ghidorah ignoró al mono priorizando a las alimañas que lo intentaban devorar. Kong estaba siendo destrozado. Sus valiosas manos fueron despedazadas y sus dedos masticados por las bestias que lo superaban en número cada vez más. Godzilla también estaba siendo depredado. Como un mártir orando, Godzilla yacía inclinado, bebiendo la energía que brotaba del cuerpo de su ancestro. Y de pronto, su plegaria fue aceptada. El abrumador poder de la tierra hueca comenzó a emanar de su cuerpo, fulminando a sus adversarios que ardían en llamas. El poderoso resplandor conquistó las ruinas del reino caído. Todas las bestias voltearon a mirar y rápidamente una memoria genética reconoció a la fiera que resplandecía. Era Xoslav-Halaua, el antiguo rey que había regresado a la tierra hueca. Disparado como un colosal meteoro viviente, Godzilla se abalanzó con furia primordial contra su adversario, decidido a darle muerte. La bestia de carne y hierro no tuvo tiempo de reaccionar cuando las poderosas manos de Godzilla, bañadas en energía, destrozaron una de sus cabezas de un fulminante golpe. El abominable dragón rugió de dolor. Godzilla estaba por asestar otro golpe, pero el rabioso dragón estiró uno de sus cuellos y arrolló la cabeza de Godzilla con una poderosa mordida. Los dientes trituraban el cráneo de Godzilla mientras lanzaba descargas rojas. Pero Godzilla se sobrepuso al dolor y golpeó al demonio en el vientre, y con su mano libre detonó un poderoso zarpazo que encendió el torso del deforme monstruo. La abominación no se había recuperado cuando Godzilla blandió su cola como un látigo que cayó sobre su adversario, partiendo su cuerpo a la mitad como un rayo. La bestia estaba en llamas, sintiendo su carne pulverizada. Godzilla rugió triunfante y imponente sobre las criaturas que se alejaban aterradas y se preparó para lanzar su mortífero aliento atómico. Pero un crujido resonó. Una explosión cubrió su lomo. Sus espinas se fracturaron, explotaron. El poder fue demasiado. Ghidorah vio a Godzilla retorcerse. Seguía en pie y vio su oportunidad. Con toda su furia lanzó todo el poder de la tierra hueca que había en sus entrañas. La marea escarlata embistió la agonizante Godzilla. La demoníaca rival sin dejar de quemarlo con su poder. Ambos
ambos iban a morir, y lo sabían. Lo único que les importaba a ambos era quién mataría al otro primero. Y anteponiéndose mutuamente, ambos dispararon a quemarlos a sus rayos de furia. Sus cuerpos se destrozaban y volvían cenizas, quemados por el fuego de su rivalidad. Un fuego que culminó en una explosión que quemó a quienes lo presenciaron. Las criaturas de la tierra hueca salieron disparadas, carbonizadas por la contienda. Un estruendo que hirió el corazón de la tierra. Al final, cuando todo el fuego se disipó, solo quedó un kilometral cráter y cuerpos de demonios carbonizados. Sin embargo, algo emergió de los escombros. Kong había caído en un cráter en la tierra y usó como escudo el cuerpo del dinosaurio que era su adversario. Eso lo protegió de la explosión, pero su cuerpo estaba parcialmente quemado. Pero estaba vivo. Débil y agonizante, Kong luchó como sobreviviente de este infierno. Sin embargo, dentro del gran plan de la creación había otros planes para él. Un dolor que retorcía en sus entrañas. Algo reptaba dentro de él, desgarrando su carne. Las criaturas a lo lejos observaban. Lo único que había ahora en los últimos minutos de Kong era un desgarrador dolor que brotaba de su carne. Unas raíces emergieron de su boca y orificios, y entonces todo se tiñó de rojo. Enredaderas y espinas salieron disparadas y partieron el cráneo del simio. Su cuerpo explotó y una horrible criatura fue parida de las entrañas del monstruo. El rojo se mezcló con el verdor de las espinas, de esa horrible planta que emergía, alta como una torre, y en lo más alto coronaba un retoño resplandeciente escarlata. Había algo de belleza en esa abominación, que rugía, un llanto de asombramiento. El grito de la bestia recién nacida retumbó hasta la superficie del planeta, y los titanes reconocieron la llamada. Una amenaza a enfrentar o un nuevo alfa. La presencia de Godzilla había desaparecido, y mientras algunos titanes despertaron defendiendo su posición y dominio impuesto por Godzilla, otros se habían preparado para ser nuevamente sus propios soberanos. El apocalipsis que había traído Ghidorah años atrás estaba por desatarse nuevamente. Mientras que en un nivel más profundo del infierno, una gran explosión perforó el inmenso techo de piedras afiladas como lanzas, y un meteorito viviente cayó a un gran océano. Era un cuerpo carbonizado. Era Godzilla. Las criaturas del abismo fueron sobre la carne del cuerpo inerte, cuando de repente las cuencas negras del cadáver de la bestia resplandecieron.